Se parece a tu hijo fallecido. Fueron las palabras que Camila pronunció con un tono helado aquella tarde, sin sospechar que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, ya deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que vas a escuchar hoy es una historia que no vas a olvidar jamás. Alejandro, un hombre de negocios respetado y admirado por su fortuna, conducía su auto de lujo por una de las avenidas más concurridas de la ciudad. Era un hombre elegante, de porte sereno, acostumbrado a decidir con firmeza en las salas de juntas y también a mostrarse generoso con quien lo necesitara. A su lado viajaba Camila, su prometida, una mujer de belleza impecable y carácter fuerte, que a menudo dejaba ver una frialdad que contrastaba con la calidez de su pareja. El semáforo en rojo los obligó a detenerse. Alejandro bajó la ventanilla al ver a un hombre pobre extendiendo la mano. Sus ropas estaban raídas, su rostro demacrado, sus ojos apagados por el hambre. Sin pensarlo dos veces, Alejandro sacó un billete de su cartera y se lo entregó con una sonrisa. El indigente lo recibió con un brillo repentino en los ojos, murmurando agradecido que aquella moneda salvaría su día. Camila, sin embargo, observaba la escena con gesto de disgusto. Apenas el auto reanudó la marcha, soltó un comentario cargado de veneno. ¿Otra vez lo mismo, Alejandro? ¿No te cansas de regalar dinero a cualquiera? Él mantuvo la calma. No es regalar, Camila, es ayudar. ¿Crees que alguien elige vivir en la calle? Ella bufó con ironía. Claro que sí. Esa gente está ahí porque tomó malas decisiones. Y tú, con tu manía de abrir la ventanilla, pones en riesgo nuestra seguridad. ¿Qué pasará el día que uno de esos saque un arma? Alejandro suspiró, sin perder la serenidad. La honestidad no tiene clase social. He visto criminales con traje y corbata. Y también he visto nobleza en los ojos de alguien que no tiene nada. Camila giró el rostro, irritada, y por un momento el silencio reinó en el vehículo. Poco después, llegaron frente a una tienda de bolsos exclusivos. Camila había encargado uno nuevo para su colección. Alejandro estacionó y ella bajó con elegancia, caminando con paso seguro. Fue entonces cuando lo vio. Un niño de unos 10 años, sentado en la acera sobre un cartón. Vestía ropa sucia, demasiado grande para su pequeño cuerpo, y un par de gafas oscuras que apenas se sostenían sobre su nariz. Sus movimientos eran lentos, pero cada vez que una moneda caía al suelo cerca de él, se inclinaba con precisión para recogerla, como si ese pequeño sonido fuera su único tesoro. Camila se detuvo unos segundos observando al niño. Algo extraño ocurrió dentro de ella. Una punzada, un recuerdo, un estremecimiento que no supo explicar. El niño, con la mano extendida, murmuraba con voz baja. «Por favor, una monedita». La mujer lo contempló con una mezcla de desprecio y curiosidad. Por un instante, creyó ver en aquel rostro una sombra familiar, un eco lejano que removió su memoria más dolorosa. Apretó los labios y continuó su camino hacia la tienda, intentando borrar la sensación. Cuando regresó con su bolso nuevo, entró de nuevo en el coche y miró fijamente a Alejandro. «Quiero proponerte algo», dijo con voz calculadora. Él arqueó las cejas. «¿Algo? ¿Qué cosa?» Camila señaló discretamente hacia el final de la calle, donde el niño seguía sentado en su cartón. «Ese mocoso. ¿Lo ves?» Alejandro asintió. «Sí, lo veo». Ella entonces expuso su plan con frialdad. «Quiero que hagas una prueba. Toma tu billetera, pon dentro unos cuantos billetes y déjala caer cerca de ese niño. Quiero ver qué hace. Si la devuelve, te daré la razón y nunca más te criticaré por ayudar a desconocidos. Pero si se la guarda, vas a prometerme que dejarás de abrir la ventanilla y de dar limosna en la calle». Alejandro la miró con sorpresa. ¿De verdad quieres poner a prueba la honestidad de un niño? Camila cruzó los brazos con seguridad. Exactamente. Estoy convencida de que ese chico va a robar, y quiero que tú lo veas con tus propios ojos.
Un silencio denso llenó el coche. Alejandro bajó la mirada hacia su billetera de cuero. Sabía que el plan era cruel, pero también percibía la firmeza en los ojos de su prometida. Finalmente, suspiró. Está bien, trato hecho. Pero te advierto algo, Camila. Te vas a sorprender. Ella sonrió con ironía. Lo dudo mucho. Alejandro abrió la billetera, retiró sus documentos y tarjetas y dejó dentro varios billetes doblados. Con pasos firmes, descendió del coche, sosteniendo el objeto en la mano. Camila lo observaba atenta desde el asiento, su celular listo para grabar cada detalle. El millonario caminó lentamente por la acera y, al pasar junto al niño, dejó caer la billetera como si fuera un descuido. El destino de todos ellos acababa de empezar a escribirse en ese instante. El objeto de cuero cayó sobre el pavimento con un golpe seco. El niño, sentado en su cartón, inclinó levemente la cabeza al escuchar aquel sonido distinto entre el ruido de la ciudad. Con la mano temblorosa, tanteó el suelo hasta encontrarlo. Sus dedos delgados recorrieron la superficie, palpando las costuras gastadas. Era una billetera. Se acomodó las viejas gafas oscuras y murmuró en voz baja. ¿Qué será esto? Al abrirla con cuidado, sus dedos chocaron con un fajo de billetes. No sabía cuánto dinero era, pero podía sentir el grosor, el peso de algo que nunca había tenido. Por un instante, su mente voló. Un plato caliente de arroz y frijoles, una manta limpia, unos zapatos que no dejaran entrar la lluvia, un colchón donde no se hundiera en la mugre de la calle. Todo eso podría comprarlo. Bastaba con tomar un solo billete, solo uno, y su estómago dejaría de protestar aquella noche. Pero enseguida bajó la cabeza y la cerró con firmeza. No, esto no es mío. El niño se llamaba Mateo. Había nacido en la calle, literalmente. Una mujer sin hogar lo encontró cuando apenas era un bebé, envuelto en trapos húmedos junto a un contenedor de basura. Aquella mujer lo cuidó durante un tiempo, le dio calor con lo poco que tenía, pero la vida en la intemperie la venció pronto. Mateo quedó solo. Con el tiempo, otros indigentes lo recogieron, lo protegieron, lo alimentaron como podían. Uno a uno fueron desapareciendo. Hambre, frío, enfermedades. La calle no perdona. A los 10 años, Mateo había aprendido a sobrevivir a su manera. Era casi ciego de nacimiento, víctima de una catarata congénita que le cubría los ojos con una neblina blanca. Veía apenas sombras, luces difusas, contornos vagos. Usaba unas gafas oscuras demasiado grandes para su rostro, que había encontrado en la basura, solo para proteger sus ojos del sol que le quemaba, y un palo de escoba viejo lo guiaba como bastón. Esa mañana había despertado con un cubetazo de agua fría en la cara. El dueño de una tienda cercana lo había corrido a gritos. «Si vuelvo a verte durmiendo en mi puerta, te mando al camión de la basura, escuincle asqueroso». Mateo había recogido sus pocas pertenencias, un cartón delgado, su mochila rota y su palo, y se había alejado tambaleando, con la voz temblorosa, disculpándose. «Perdón, señor, no me di cuenta, yo no veo bien». Pero nadie escuchaba sus excusas, nadie quería escuchar. En la calle, las personas pasaban a su lado como si fuera invisible. Algunos lo insultaban, otros lo empujaban, la mayoría simplemente lo ignoraba. Sus pies descalzos estaban llenos de ampollas. Su estómago gruñía desde el día anterior. Había juntado apenas 3 monedas de 10 centavos. Ni para un pedazo de pan duro alcanzaba. Por eso, cuando sus dedos tocaron aquellos billetes, las lágrimas se le agolparon en los ojos. Podía comer. Podía dormir sin temblar de frío. Podía ser, al menos por unos días, un niño. Pero la voz de su conciencia fue más fuerte. Recordaba las veces que otros lo habían engañado, robándole lo poco que encontraba. Recordaba cómo un hombre le arrebató brutalmente una moneda que había hallado, diciendo que era suya. «No voy a hacer lo mismo. No soy un ladrón», susurró con firmeza.
Guardó la billetera en el bolsillo de su short desgastado, pero no para huir con ella. Tenía un plan: esperar en la misma esquina, con la esperanza de que el verdadero dueño regresara buscándola. El día pasó lento. Las sombras se alargaron. Nadie lo buscó. Nadie pronunció la palabra billetera. El hambre volvió a apretar y las pocas monedas que tenía apenas alcanzaron para comprar una banana manchada y una manzana golpeada en un puesto de frutas. El vendedor se las lanzó con desprecio. «Toma, y lárgate antes de espantar a los clientes». Mateo recogió las frutas con cuidado, murmurando un tímido «gracias». Se alejó despacio, comiendo despacio, saboreando como si fueran un banquete real. Al terminar, volvió a abrir la billetera, buscando con las yemas de los dedos algo más que billetes. Tal vez un documento, una dirección, una pista del dueño. Y entonces lo sintió. Una tarjeta más rígida, con bordes lisos. La sostuvo un momento, reflexionando. Él no podía leerla. Necesitaba ayuda. Respiró hondo y regresó al puesto de frutas, extendiéndola hacia el hombre con un hilo de voz. «Señor, ¿podría decirme qué dice aquí?» El hombre, fastidiado, la tomó y leyó en voz alta con desdén. «Alejandro Herrera, abogado. Calle Los Laureles, número 85, oficina central». Mateo apretó la tarjeta contra su pecho como si fuera un tesoro. Esa dirección podía ser la clave. Tal vez mañana, con valor, iría a buscar al dueño. No lo hacía por dinero. Lo hacía porque, en el fondo, quería creer que aún había bondad en el mundo, y él mismo quería formar parte de ella. Esa noche, acurrucado entre dos muros fríos, abrazó la billetera contra su pecho, y con un murmullo apenas audible, prometió: «Voy a devolverla. Aunque me cueste todo, la voy a devolver». El amanecer sorprendió a Mateo con el rostro pegado a su cartón húmedo. Se levantó despacio, frotándose los ojos bajo las gafas oscuras. El recuerdo de la tarjeta permanecía fresco en su mente. Apretó la billetera contra el pecho y murmuró con convicción: «Hoy voy a encontrar al dueño». Con su bastón improvisado tanteó el camino hasta la parada de autobuses. Nadie lo ayudó. Algunos lo empujaron, otros lo ignoraron. Con paciencia, preguntó direcciones a desconocidos. La mayoría respondía con fastidio: «Sigue derecho, mocoso». Pero siguió insistiendo. Tras horas de caminar entre aceras irregulares, tropezones y caídas, llegó finalmente al centro. Frente a él, un edificio de vidrio y mármol se alzaba imponente. Sobre la entrada, letras doradas brillaban: «Herrera y Asociados, abogados». Mateo tragó saliva. El estómago vacío protestaba, pero el corazón latía con fuerza. Se acercó a la puerta, guiándose por las sombras. Apenas cruzó el umbral, un guardia de seguridad se le plantó enfrente. «¿Qué haces aquí, mocoso mugriento? ¡Fuera! ¡Ya!». Mateo levantó la mano con timidez, mostrando la billetera. «Por favor, señor, solo vengo a devolver esto». El guardia lo empujó sin miramientos. «No me vengas con cuentos. Aquí no entra basura». Mateo perdió el equilibrio y sus gafas cayeron al suelo, rompiéndose en pedazos bajo la bota del hombre. «¡Mis gafas! Por favor, necesito mis gafas», gritó desesperado, palpando los fragmentos en el suelo. Las personas en la recepción miraban con desprecio, murmurando que un niño como ese debía ser un ladrón. En ese preciso momento, un hombre de traje elegante y una mujer con un bolso costoso atravesaron las puertas giratorias. Eran Alejandro y Camila. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Camila con irritación. El guardia saludó nervioso. «Este mocoso intentó colarse, señora. Seguro quería robar algo. Ya lo estaba sacando». Camila arqueó una ceja, satisfecha. Lo sabía, siempre buscan lo mismo. Pero Alejandro frunció el ceño. Su mirada se posó en el niño arrodillado, recogiendo con manos temblorosas los restos de sus gafas rotas. Había algo en esa imagen que le atravesó el alma. «Suéltalo ahora mismo», ordenó con voz firme.
El guardia se quedó inmóvil. «Pero, señor Herrera, he dicho que lo sueltes», repitió Alejandro, esta vez más grave. El hombre obedeció. Mateo se encogió en el suelo, abrazando los pedazos de vidrio como si fueran un tesoro. Con la voz quebrada, levantó la billetera hacia Alejandro. Yo no quería problemas. Solo quería devolver esto. La encontré ayer». El silencio invadió el vestíbulo. Camila abrió los ojos con incredulidad. «¿Qué dijiste?» Mateo extendió la billetera con ambas manos. «Estaba llena de dinero, pero no toqué nada. Guardé la tarjeta con su nombre y vine a traerla. Lo juro, señor, no soy ladrón». Alejandro tomó la billetera con cuidado, abrió y comprobó que los billetes seguían allí, intactos. Su respiración se aceleró. Una mezcla de alivio y asombro lo invadió. Camila, en cambio, apretó los labios. Ella había grabado todo con su celular, y aunque las imágenes mostraban al niño guardando el objeto, ahora la verdad estaba frente a ella. No había escapado, no había gastado un solo peso. Mateo bajó la cabeza. «No quiero dinero, solo si pudiera darme algo de comer, y unas gafas baratas, porque sin ellas no puedo caminar bajo el sol». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Camila, contra todo pronóstico, no respondió con frialdad. Por primera vez en mucho tiempo, dudó. Había algo en aquel niño que la estremecía. El murmullo de los presentes se volvió incómodo. Nadie esperaba aquella honestidad. Alejandro se agachó y le puso una mano en el hombro. «Gracias, hijo. Gracias por tu honestidad». Mateo levantó el rostro apenas un instante. Detrás de las gafas rotas, Alejandro vio unos ojos blanquecinos, cubiertos por una neblina opaca. Una oleada de ternura y dolor lo golpeó de lleno. Mientras tanto, Camila lo observaba en silencio, sintiendo algo extraño. Ese niño, con la piel morena, el cabello revuelto y la voz frágil, le recordaba a alguien. Un recuerdo enterrado en su memoria. Una herida nunca cerrada. Y ahora, antes de continuar con lo que sucederá después, quiero preguntarte algo. ¿Y tú? Si encontraras una billetera llena de dinero en la calle, ¿la devolverías como hizo Mateo o la usarías para tus necesidades? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. El murmullo de la recepción se apagó poco a poco. Nadie sabía cómo reaccionar ante la escena. Un millonario de traje arrodillado frente a un niño ciego, sosteniendo entre las manos una billetera llena de dinero, de vuelta intacta. Alejandro respiró hondo, intentando contener la emoción que lo desbordaba. «Eres un niño honesto, Mateo. Muy pocos lo hubieran hecho». Mateo bajó la cabeza, con voz tímida. «No quiero que piensen que soy ladrón. Yo solo quería devolverla». Alejandro le acarició el hombro con ternura. Camila, de pie, los miraba sin poder apartar la vista. Había esperado presenciar un robo, una confirmación de sus prejuicios, pero la realidad golpeaba con más fuerza que sus palabras. La imagen del niño con sus gafas rotas, el rostro frágil y las manos temblorosas, le removía algo dentro, algo que llevaba años enterrado. «No tienes que agradecer nada», dijo Alejandro levantándose. «Nosotros somos los que tenemos que agradecerte a ti». Sin pensarlo más, se quitó el reloj de pulsera y se lo entregó al guardia. «Ve a la tienda de al lado y compra ropa limpia para él. Ahora mismo». El hombre dudó. «Señor, ¿ropa para este...?» «Haz lo que digo», lo interrumpió Alejandro. Camila frunció el ceño, pero en lugar de detenerlo, guardó silencio. El guardia salió rápidamente. Mientras tanto, Alejandro llevó a Mateo hasta un sillón de la sala de espera y le dio un vaso de agua. El niño lo bebió con avidez, como si nunca hubiera probado algo tan sencillo. «¿Y si vamos más allá?», intervino Camila de pronto, sorprendiendo incluso a ella misma. «Primero necesita un baño, no puede andar así». Alejandro la miró con un destello de sorpresa. No esperaba esas palabras de su prometida.
la misma que unas horas antes lo criticaba por dar dinero en la calle. Pero había algo en su voz distinto, más suave, más humano. El guardia regresó con una bolsa. Dentro había una camiseta blanca, un pantalón sencillo y un par de zapatillas nuevas. Alejandro condujo a Mateo hasta un pequeño baño del edificio. Con paciencia lo ayudó a lavarse la cara, las manos, los brazos. El agua sucia se escurría por el desagüe como si se llevara consigo años de abandono. Al salir, Camila tomó la ropa limpia y lo vistió con manos delicadas. Sus gestos eran torpes, pero llenos de cuidado. Acomodó la camiseta en sus hombros y ajustó los cordones de los zapatos. Por primera vez en años, Mateo se sintió visto, atendido, valorado. «Así estás mucho mejor», dijo ella en voz baja. Mateo sonrió tímidamente. Era una sonrisa que iluminaba su rostro, a pesar de la opacidad de sus ojos. Poco después, Alejandro lo tomó del brazo y lo condujo fuera del edificio. Subieron al coche. Camila, aún en silencio, lo observaba por el espejo retrovisor. No podía dejar de pensar en lo mucho que aquel niño le recordaba al hijo que había perdido años atrás. Su respiración se agitaba con cada pensamiento. Condujeron hasta una óptica cercana. Alejandro entró con Mateo de la mano y pidió unas gafas de buena calidad. No solo oscuras, también con protección especial contra la luz. Cuando el niño se las probó, su rostro se iluminó. «Son perfectas», susurró con emoción contenida. «Muchísimas gracias». Camila sintió un nudo en la garganta. Ese gesto inocente, esa gratitud sincera, le atravesaban el alma como agujas. No era solo un niño pobre devolviendo una billetera. Era algo más, algo que no podía explicar. Al salir de la óptica, Alejandro los condujo a un restaurante. Mateo dudó al entrar. Nunca había pisado un lugar así. Se encogió en la silla, mirando el suelo, temeroso de que lo echaran. Pero Alejandro le puso la mano en el hombro. «Aquí eres nuestro invitado. Siéntate tranquilo». La comida llegó poco después. Arroz, pollo, pan caliente, jugo de frutas. Mateo no podía contener las lágrimas. Cada bocado era un regalo. Comía despacio, saboreando como si el tiempo se detuviera. Entre sorbo y sorbo de jugo, comenzó a contar su historia. «Nunca supe lo que es un hogar. Me encontraron cuando era bebé, cerca de la basura. Después me cuidó una mujer pobre, pero murió pronto. Luego otros me protegieron, pero también se fueron. Al final quedé solo. Las palabras salían con naturalidad, sin dramatismo, como si narrara la rutina de cualquiera. Pero cada frase era un cuchillo en el corazón de Alejandro y Camila. El silencio los envolvió mientras el niño seguía comiendo. Cuando terminó, se recostó en la silla y susurró con timidez: «Hoy es el mejor día de mi vida». Camila apretó los labios para contener las lágrimas. Alejandro le tomó la mano por debajo de la mesa. Ambos entendieron, sin decirlo, que aquel niño no podía regresar a la calle. Esa noche, el destino de todos había cambiado para siempre. La mansión de Alejandro y Camila estaba iluminada cuando el coche se detuvo frente a sus imponentes rejas de hierro. Mateo, sentado en el asiento trasero, escuchaba con atención cada sonido: el crujido del portón al abrirse, el murmullo del motor al apagarse, el canto de los grillos en el jardín. Para él, todo era nuevo, un mundo al que jamás había tenido acceso. Alejandro lo ayudó a bajar y Camila caminó a su lado, sosteniéndolo con una suavidad que sorprendía incluso a ella misma. El niño tanteaba el suelo con su bastón, pero pronto sintió bajo sus pies algo distinto: mármol liso, fresco, impecable. Una emoción extraña lo recorrió. «Aquí no te va a faltar nada, Mateo», dijo Alejandro con voz serena. La frase sonó como una promesa, aunque ninguno de los tres se atrevió a nombrarla así. Dentro de la casa, el contraste era brutal. Las lámparas brillaban con intensidad. Los muebles eran de terciopelo y madera tallada. Las paredes estaban adornadas con cuadros costosos.
Mateo se quedó quieto, percibiendo los olores: flores frescas, cera de vela, perfume caro. Todo le parecía irreal. «Puedes dormir aquí esta noche», explicó Camila. «Mañana veremos cómo ayudarte mejor». Le prepararon una habitación sencilla, pero cómoda. Sábanas limpias, almohada suave, manta gruesa. Cuando Mateo se acostó, abrazó la almohada con fuerza. Nunca en su vida había dormido en una cama real. Antes de cerrar los ojos, murmuró: «Gracias, gracias por todo». Alejandro y Camila lo observaron desde la puerta. Había paz en sus rostros, pero también un peso. Más tarde, en la intimidad de su cuarto, Camila permaneció en silencio durante largos minutos. Alejandro notó la tensión. «¿Qué piensas?», preguntó él con suavidad. Ella respiró hondo. «Ese niño, hay algo en él que no puedo explicar. Cuando lo miro, siento que se parece a alguien». Alejandro se sentó junto a ella. «¿A quién?». Camila bajó la mirada. Una lágrima rodó por su mejilla. «A nuestro hijo». El silencio se volvió denso. Hacía años que evitaban hablar de aquel tema. Camila había perdido a su bebé durante el parto, según le había dicho su madre y los médicos. Desde entonces, un muro se levantó en su corazón. Alejandro había intentado mantener la esperanza, pero ella se endureció con los años. «Camila», susurró él, acariciándole la mano. «Sé lo mucho que duele, pero ese niño también necesita amor. Quizás el destino nos lo puso en el camino por una razón». Ella lo miró con los ojos húmedos. No respondió, pero por primera vez en mucho tiempo no apartó la mano de la suya. Los días siguientes transformaron la rutina de la casa. Mateo despertaba temprano, ayudaba en lo que podía, aprendía los caminos de la mansión, guiándose por los sonidos. Su risa tímida comenzaba a llenar los espacios vacíos. Alejandro lo llevaba al médico, Camila lo acompañaba a elegir ropa y juguetes. Poco a poco, la frialdad de ella se deshacía como hielo bajo el sol. Una tarde, mientras Camila lo escuchaba reír en el jardín, sintió un nudo en la garganta. El eco de esa risa era idéntico al que había soñado escuchar de su hijo perdido. Alejandro la abrazó por detrás. «¿Lo escuchas?», preguntó con ternura. Ella asintió, incapaz de hablar. Pero no todos compartían esa alegría. Desde un rincón de la sala, doña Isabel, la madre de Camila, observaba con frialdad. Su mirada fija en Mateo era como una daga. Cuando él se quitó las gafas un instante para frotarse los ojos, Isabel contuvo el aliento. Reconoció algo que nadie más parecía notar: el mismo velo blanquecino que había visto una década atrás en el hospital. El corazón de la mujer se aceleró. Recordó con nitidez aquel día. Recordó al médico, el dinero, las órdenes que dio. Recordó cómo ocultó la verdad a su hija, diciéndole que el bebé había muerto. Ahora, ese niño estaba allí, vivo, bajo su techo. Y lo peor, Camila comenzaba a encariñarse con él. «No, no puede ser», murmuró Isabel, llevándose una mano al pecho. Disimuló rápido cuando Camila entró en la sala. «¿Todo bien, mamá?», preguntó la joven, sorprendida por su gesto extraño. Isabel forzó una sonrisa. «Sí, hija, solo estoy un poco cansada». Pero por dentro ardía de miedo. Si la verdad salía a la luz, perdería todo el control sobre la vida de su hija y de Alejandro. No podía permitirlo. Esa noche, mientras la mansión dormía, Isabel permaneció despierta en su habitación, caminando de un lado a otro como un animal acorralado. Sabía que debía actuar. Y pronto. Doña Isabel abrió el viejo joyero de su cómoda. Allí, entre collares y pendientes, guardaba un pequeño cuaderno de tapas desgastadas. Lo tomó con manos temblorosas. Era su diario, donde había escritos secretos que nadie más conocía. Lo hojeó hasta detenerse en una página manchada de lágrimas y tinta corrida. Allí estaba la confesión de lo que había hecho 10 años atrás: ordenar que su nieto recién nacido fuera entregado en secreto, convenciéndose de que así protegía el futuro de su hija.
Camila no necesita un hijo enfermo, había escrito entonces, recordando las palabras frías del médico que recibió dinero para silenciar la verdad. Si lo cría, arruinará su vida. Mejor que nunca lo sepa. Ahora ese pasado volvía como un espectro. Mateo no era un niño cualquiera, era el hijo de Camila, su nieto. Isabel apretó el diario contra el pecho, los ojos desorbitados. Si esa verdad salía a la luz, su hija la odiaría para siempre, y Alejandro la desterraría de la mansión. La única manera de conservar su posición era asegurarse de que ese niño desapareciera. Al día siguiente, fingió normalidad. Sonrió durante el desayuno, habló de trivialidades, se mostró amable. Nadie sospechó, pero en su mente ya había tomado una decisión: acabar con Mateo. La oportunidad surgió cuando la familia planeó una cena especial en honor al niño. Alejandro quería celebrar la honestidad que lo había unido a ellos. Camila aceptó encantada, emocionada por compartir una velada en paz. Isabel se ofreció a preparar el postre. «Yo misma me encargaré del flan», anunció con una sonrisa forzada. «Sé que a todos les encantará». Esa tarde, cuando quedó sola en la cocina, abrió el cajón inferior y sacó un frasco pequeño escondido bajo un trapo. Era un polvo blanco, un veneno fuerte que había guardado desde hacía años, por precaución. Lo miró con nerviosismo. Nunca imaginó que llegaría el día de usarlo. «Es por el bien de mi hija», susurró convencida. «Es mejor que nunca sepa la verdad». Vertió una pequeña cantidad en una de las porciones de flan y la marcó discretamente con una hoja de menta. Esa sería la que colocaría frente a Mateo. Luego limpió cada utensilio con meticulosidad, como si borrar huellas la liberara de la culpa. La tarde cayó. La mansión se llenó de luces y aromas. Mateo, vestido con la ropa nueva que Camila le había comprado, bajó la escalera con una sonrisa nerviosa. Alejandro le ofreció su brazo como si lo acompañara a una gala. Camila lo aplaudió con ternura. «Mira qué guapo estás, hijo», dijo sin darse cuenta de la palabra que había usado. Isabel la escuchó y un escalofrío recorrió su cuerpo. Esa palabra, hijo, era la sentencia de su mentira. La cena transcurrió entre risas y anécdotas. Mateo, aunque tímido, se animaba a responder preguntas, a compartir pequeños recuerdos de la calle. Camila lo escuchaba con lágrimas en los ojos. Alejandro lo miraba como si ya formara parte de la familia. Llegó el momento del postre. Isabel apareció con la bandeja de flanes. Su sonrisa era dura, pero nadie lo notó. Colocó cuidadosamente el plato marcado frente a Mateo. El niño inclinó la cabeza, agradecido. «Nunca había visto un postre tan bonito», dijo con inocencia. «Huele delicioso». Alejandro le sonrió. «Prueba, hijo, te va a encantar». Isabel contuvo la respiración. Cada movimiento del niño acercaba el final de su secreto. Estaba a punto de llevarse la cuchara a la boca cuando algo inesperado ocurrió. Camila, emocionada, cambió de plato con él. «Tú mereces el mejor, Mateo. Toma el mío», dijo sonriendo. El corazón de Isabel se detuvo. Quiso gritar, pero la voz no salió. El veneno ya no estaba frente al niño, sino frente a su propia hija. Mateo, feliz, comenzó a comer el flan sin notar el gesto. Isabel miraba la escena aterrada. El sudor corría por su frente. Tenía que actuar, pero cualquier movimiento levantaría sospechas. Camila tomó la cuchara y probó su postre. Isabel apretó los puños bajo la mesa. El veneno corría hacia la persona que había intentado proteger toda su vida. La cena continuó entre risas, pero el alma de Isabel ardía de miedo. El destino estaba a punto de volcar toda su verdad sobre la mesa. El reloj marcaba las 9, cuando los platos comenzaron a vaciarse. Las risas de Alejandro y Mateo llenaban el comedor, pero en el rostro de doña Isabel se dibujaba una sombra cada vez más densa. Sus ojos seguían fijos en Camila, que comía lentamente el flan envenenado. Cada bocado era para Isabel como un golpe de martillo en la cabeza.
Está delicioso, mamá, dijo Camila sonriendo. Hacía años que no probaba un flan tan perfecto. Isabel tragó saliva. Quiso responder, pero la voz le tembló. Me alegra que te guste, hija. El sudor resbalaba por su cuello. Sabía que en cuestión de minutos los efectos comenzarían. El veneno era lento, pero seguro. Un hormigueo en la garganta, un calor repentino en el pecho, luego la dificultad para respirar. Isabel conocía bien ese proceso. Lo había leído una y otra vez en el prospecto cuando consiguió aquel polvo prohibido. Pero algo ocurrió. Camila, generosa como nunca, empujó su plato hacia el centro de la mesa. «No puedo comer más. Estoy llena. Mateo, ¿quieres terminarlo tú?» El niño levantó la cabeza sorprendido. «¿De verdad? ¿Puedo?» «Claro que sí, cariño». Isabel se quedó helada. Su nieto estaba a punto de probar el veneno. Una ola de pánico la invadió. No podía permitirlo. No él. «¡No!», gritó de repente, golpeando la mesa con fuerza. Todos se volvieron a mirarla. El silencio cayó como una losa. Camila arqueó las cejas. «¿Qué pasa, mamá?» Isabel buscó una excusa, pero la voz se quebró. Ese flan no está bueno». Alejandro frunció el ceño. «¿De qué hablas?» El corazón de Isabel latía con violencia. Ya no podía sostener más la farsa. Se levantó de golpe, derribando la silla. Sus manos temblaban. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas arrugadas. «Perdónenme», exclamó con desesperación. «Yo no quería que fuera así». Camila se levantó alarmada. «¿De qué hablas, mamá? ¿Qué hiciste?» Isabel cubrió su rostro con las manos. Ese flan tenía veneno. Era para el niño. La revelación estalló como una bomba. Alejandro se levantó furioso, golpeando la mesa con ambas manos. «¿Qué dices, maldita sea?» Mateo, confundido, retrocedió en su silla. «¿Veneno? ¿Por qué?» Camila se tambaleó, sintiendo que el mundo se le derrumbaba. «¿Cómo pudiste siquiera pensar en algo así? Es un niño». Isabel cayó de rodillas al suelo, sollozando. «No lo entienden. Ese niño es tu hijo, Camila». El silencio se hizo aún más pesado. Alejandro abrió los ojos con incredulidad. Camila dio un paso atrás, como si hubiera recibido una bofetada. «¿Qué estás diciendo?» Isabel alzó la mirada, derrotada. «Hace 10 años, cuando diste a luz, el médico me dijo que el bebé había nacido con problemas, que no viviría mucho. Yo no soportaba verte sufrir, y tomé una decisión. Le pagué para que se lo llevara. Te dije que había muerto». Camila palideció. Sus piernas temblaban. Alejandro la sostuvo antes de que se desplomara. «¿Quieres decir que Mateo...?» «Sí», gritó Isabel. «Él es tu hijo. Yo lo condené a la calle para evitarte una vida de dolor». Las lágrimas de Camila brotaron incontenibles. Corrió hacia Mateo y lo abrazó con fuerza. El niño, sorprendido, no entendía todo, pero se aferró a ella como si siempre hubiera esperado ese momento. «Hijo mío», susurró Camila con la voz rota. «Perdóname, por favor, perdóname». Alejandro, con los ojos brillantes de rabia y dolor, se volvió hacia Isabel. «Nos robaste 10 años de vida con él». «10 años». Isabel intentó acercarse, pero Alejandro la apartó con un gesto. «Lárgate de mi casa. Ahora». Ella cayó al suelo, sollozando, rogando perdón, pero nadie escuchó. La verdad ya estaba dicha, y nada podría borrarla. En medio del caos, Camila seguía abrazando a Mateo, acariciando su cabello. Sus lágrimas caían sobre su rostro. Alejandro se arrodilló junto a ellos y también lo rodeó con sus brazos. «Nunca más estarás solo, hijo. Nunca más». La noche se llenó de sollozos y promesas. El veneno quedó olvidado en la mesa, símbolo de la mentira que por fin había sido destruida. La confesión de Isabel se extendió como un fuego que arrasaba todo. El comedor, antes lleno de risas, ahora era un templo de silencio. Camila, abrazada a Mateo, lloraba desconsolada.
sintiendo en sus brazos al hijo que creía muerto. Alejandro, con la mandíbula tensa, trataba de contener la rabia que hervía en su pecho. «Nos robaste 10 años, Isabel», dijo con voz grave. 10 años que jamás volverán. La mujer, de rodillas, suplicaba. «Creí que hacía lo mejor para ti, hija. El médico dijo que ese bebé viviría poco, que sería una carga. Yo solo quería protegerte». Camila la miró con ojos enrojecidos. ¿Protegerme? ¿Privándome del amor de mi hijo? ¿Condenándolo a la calle? No, mamá, eso no fue protección, fue egoísmo. Mateo, confundido pero atento, alzó la voz con timidez. Señora, yo no quiero que peleen por mí, solo quiero estar con ellos. Esa inocencia rompió lo poco que quedaba de la resistencia de Isabel. Cayó de bruces, sollozando, mientras Alejandro pedía a los guardias que la sacaran de la mansión. No volvió a cruzar el umbral de esa casa. La vida dio un vuelco a partir de esa noche. Alejandro y Camila iniciaron de inmediato los trámites legales para reconocer a Mateo como su hijo legítimo. El proceso fue largo, pero el dinero y la verdad documentada, el diario de Isabel, el testimonio del médico cómplice que finalmente confesó, allanaron el camino. Mateo dejó de ser el niño callejero. Ahora era Mateo Herrera, con un apellido que pesaba, pero también protegía. Recibió atención médica especializada. Los doctores confirmaron que su ceguera podía tratarse con una cirugía compleja. Camila no lo dudó ni un segundo. El día de la operación, Alejandro y ella esperaron horas interminables en el hospital. Cuando finalmente el cirujano salió con una sonrisa, la esperanza volvió a sus corazones. El procedimiento fue exitoso. Su hijo podrá ver. Las primeras imágenes que Mateo distinguió fueron borrosas, pero poco a poco, entre lágrimas y risas, reconoció los rostros de quienes lo abrazaban. «¿Eres tú, mamá?», preguntó a Camila, tocando sus mejillas. «Sí, hijo, soy yo, y nunca más voy a dejarte». El reencuentro fue un renacer. Alejandro lo alzó en brazos como había soñado hacerlo una década atrás. La mansión se llenó de alegría. Los días de hambre, frío y soledad quedaron atrás. Camila, inspirada por el milagro de haber recuperado a su hijo, fundó una organización dedicada a ayudar a niños sin hogar. Cada vez que alguien le preguntaba por qué, respondía con una sonrisa. «Porque yo estuve a punto de perder al mío para siempre, y no quiero que ninguna madre viva lo mismo». Mateo, por su parte, se convirtió en un símbolo de esperanza. Su historia apareció en periódicos y programas de televisión, pero él siempre repetía lo mismo. «No soy especial por devolver una billetera. Soy especial porque alguien decidió creer en mí». La vida continuó, con heridas que tardarían en cicatrizar, pero con un futuro lleno de luz. Alejandro y Camila comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en sus bienes, sino en haber recuperado el amor más grande de todos, el de su hijo. La cámara se aleja de la mansión iluminada, mostrando a Mateo corriendo por el jardín, riendo con la vista recién estrenada, mientras sus padres lo siguen con el corazón rebosante. Y ahora, antes de despedirnos, quiero hablar contigo que estás escuchando esta historia. Suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte más relatos como este. Y dime en los comentarios, si hubieras estado en el lugar de Camila, ¿qué hubieras hecho al descubrir que el niño de la calle era en realidad tu hijo perdido? Quiero leer tu respuesta.